Vamos a hablar hoy es mayordomía, es dispensación y lo que significa administración. Es curioso porque no sabíamos que en el original lo que significa mayordomía y administración significa dispensación. Entonces ya se nos amplía un poquito mayor el conocimiento y vamos a verlo en la escritura hoy. Vamos a hablar un poquito de mayordomía, que es lo que mayormente conocemos en cuanto a administración. Y mira lo que acontece en el capítulo de Lucas, capítulo 6. Ahí vemos un suceso, un acontecimiento, un establecimiento del conocimiento de lo que nos queremos hoy dejar impartido en nuestro conocimiento de la palabra. Y dice así. Dijo también Lucas, capítulo 16, versículo 1. Perdón, había dicho 6, ¿no es cierto? Lucas 16, 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo, escuche bien, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo digo, ganad amigo por medio de la riqueza injusta, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Muy bien. Yo creo que esa parte final, no podéis servir a Dios y a las riquezas, es como que tiene un enfoque muy distinto a lo que pasa en los versículos anteriores. Yo tengo que tener el espíritu de la palabra, y acá estamos viendo que un hombre al cual le delega la autoridad a un mayordomo para que le lleve nada menos sus bienes adelante, para que le multiplique, para que lo haga prosperar, vemos que hay una desobediencia en el mayordomo. Así que vemos aquí algo importante. El amo le transmite la confianza al mayordomo para que haga sus tareas. Entonces dice en el 16:2, llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, de tu administración de mis bienes, porque ya no podrás más ser mi mayordomo. Ya no podrá ser más mi administrador. Entonces el mayordomo dijo para sí,
¿qué haré? Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? ¿Está comprendiendo? Él estaba pensando recién en querer cómo resolver su falta de administración, su falta de mayordomía, su falta de confianza, y en vez de pensar para bien, ¿se da cuenta? Piensa con una astucia para mal. Tuvo la oportunidad, aunque ya no fuese mayordomo, tuvo la oportunidad de poder restaurar, restituir todo lo que mal había ministrado, todo lo malo, lo que había hecho mal. Pero este hombre mayordomo dice para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Entonces él empieza a planificar en sus pensamientos cómo puede resolver su vida sin llevar adelante la mayordomía, la cual era su actividad secular. Él se empieza a preocupar para adelante en vez de haberse preocupado en el momento de confianza, en el momento de su actividad. Y, amado iglesia, yo quiero que lo estés viendo en tu trabajo secular y estés viendo en las administraciones de las cosas de Dios, a la cual te las confía, pero tenemos que tener un cuidado de no ser un disipador de los bienes que Dios te entrega y te confía para poder establecer lo que Dios quiere en tu vida. Pero en lo secular también te compete tus obligaciones y tus responsabilidades, porque tampoco se estás testificando de Cristo. Entonces, acá vemos un problema grave a la cual este hombre está haciendo planes, planificaciones, a ver cómo poder cubrir sus ingresos en el futuro sin la actividad laboral secular, a la cual iba a perder por negligente, iba a perder por no ser un hombre con cuidado. No había nada menos valorado la confianza que se le había otorgado. Empezamos a ver que tenemos que comprender que esto lo está diciendo como una parábola en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que estaba queriendo hablar nuestro Señor con esto? Y dijo el mayordomo, esté atento, ya sé lo que haré para que cuando se me quite el de la mayordomía, me reciban en su casa. Este hombre estaba preocupado de qué es lo que iba a hacer después de no poder tener la actividad secular. Hay muchas gentes que no valora lo que Dios le ha confiado en lo secular y en lo ministerial, y después empieza a hacer planes con despropósito. Esos ya los planes que todo lo que quiera querer solucionar, y tristemente acá mayordomo estaba queriendo hallar gracia ante los deudores del amo, hallar gracia para ponerle que sus deudas eran menores de las que estaban establecidas, a las cuales realmente esta gente también era muy poco que desear. Los clientes que tenía este amo, ¿se da cuenta? Porque permitirle al mayordomo que apunte 50 barriles, 80 debía 100 y anotó 50 barriles de aceite. Y sabe que el aceite era una de las cosas más preciadas en aquella época. Y de 100 bolsas de trigo, escuche, anotarle 80. Empezamos a ver la falta de cuidado a la cual se deteriora nuestra comunión con Dios, y Dios acá tiene un plan a la cual quiere que eso no pueda acontecer, sino que nosotros tengamos cuidado de la administración, de la mayordomía, a la cual Dios nos confía a través de todo su plan y diseño dentro de la palabra. ¿Está conmigo? Pero hay algo curioso que dice que el amo alabó al mayordomo malo. Uy, ¿cómo lo puede alabar?
Entonces hay una reflexión aquí y dice, alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y espéreme atentamente. Mire que acá no es una puerta para que usted use sagazmente, pero sin ordenamiento y sin justicia, sino impíamente. Acá tiene que tener cuidado que Dios no le está abriendo una puerta, sino que está mostrando la sagacidad de los hombres de este siglo y a la cual la sagacidad de los hijos de luz necesitamos ser ágiles, pero ¿para qué? Para bien, no para el mal, no pensar y planificar después que pierdo, pensar, planificar a ver cómo me suplo de las cosas a las cuales no cuidé. Eso es negligencia y eso es peligro de riesgo, porque ahora sí nos vamos a detener en la parte más importante de la enseñanza. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si la riqueza es injusta, no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Alabado sea Dios. Usted se da cuenta que se lo estoy diciendo muy tranquilo, porque hablar con una aceleración o pasión este versículo pareciera que te estoy arrancando con un hacha, clavándote una espada, clavándote una estaca, que son armas todas de guerra, traspasándote con una saeta, y te estoy dando un espacio en el espíritu para que podamos meditar con Dios. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más. ¿Escuchó? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Entonces, vamos a mirar ese punto. Fidelidad para Dios es un hombre que maneja honestidad, que maneja sinceridad, que hay franqueza, que sus pensamientos están ordenados y alineados en la justicia, que maneja verdad. Entonces empezamos a ver que un hombre fiel es un hombre con unas características a las cuales ha alcanzado una estatura de madurez en cuanto a tener buen juicio, en cuanto a ser un hombre con grandes niveles de prudencia, un hombre que tiene inteligencia y conocimiento en cual el plan eterno de Dios. Entonces empezamos a ver que para ser fiel en lo muy poco, yo necesito de ciertas características y aptitudes a las cuales tienen que ser agradables a Dios. Pero ¿para qué? Porque sabe que cuántas generaciones están trabajando en secreto, siendo fieles justamente en lo muy poco, siendo fieles en lo que menos ínfimo, en lo que capaz no se ve en la obra de Dios. Pero dice el Señor, para esos fieles, el que es también fiel en lo muy poco, también lo es en lo mucho. Entonces, yo te quiero decir que ese entrenamiento que hoy estás viviendo, iglesia, en tu fidelidad ante Dios, esa fidelidad en cuanto a conducta, comportamiento y cuántas cosas haces en lo secreto para glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para poder dar un testimonio de ser un verdadero hijo de Dios, un cristiano de excelencia, un cristiano realmente que pueda dar honor, gloria y honra y lor al que vive y el que reina por la eternidad. Entonces va a llegar la instancia que cuando se te confíe lo mucho, vas a estar con todas las capacidades de poder recibirlo, de poderlo contener y aún multiplicarlo.
una de las cosas más peligrosas es, ¿sabes qué? Mucho se habla de lo que se está manifestando y se hablan de los ministerios de la prosperidad. Y ¿sabe qué? Yo conozco la prosperidad en Dios. Gracias a Dios, desde que comencé hasta el tiempo presente, conozco lo que es la prosperidad de Dios, y la iglesia debe conocer qué es la prosperidad de Dios. Pero si hablo de prosperidad ahora, no me da tiempo. Pero yo quiero que sepas algunos puntos. Prosperidad es aquello que lo que Dios te confía, lo examines con Dios donde lo has puesto. Eso es prosperidad. Pero es una prosperidad a la cual te enriquece. Dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo pobre, Señor? Nos entregó todo. Jesús entregó todo hasta la última gota de su sangre. Entonces empezamos a ver un mayor nivel de nuestras capacidades de entendimiento en cuanto a la prosperidad, y no criticar el ministerio de la prosperidad, porque Dios no quiere, aparte nuestro Padre rico, dice que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces el Hijo de Dios, en esa fidelidad, sepa usted que Dios lo va a prosperar con todo lo que Jesús dijo que nos iba a enriquecer. ¿Estás comprendiendo? Entonces, hay un paso ahí que yo te aliento. Dios te va a confiar cosas grandes. Pero tiene que ser un buen mayordomo. Tiene que ser un buen administrador de la casa. Y empezamos a ver que cuando empieza a mostrar aquí algo, y el que dice la palabra de Dios, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Así que si en tu fidelidad hay un poquitito de injusticia, vamos a verlo ahora más sazonado. Si en la fidelidad tuya hay un poquitito, escúcheme bien, si en lo muy poco es injusto, también en lo más serás injusto. Entonces, yo ahora, con este juego de palabras que pareciera que el Señor nos está sacando de un lado y nos pone en otro, la fidelidad tiene que ser completa. ¿Sabe qué? Mucha gente se engaña y dice, no, si yo, pastor, y empieza a enumerar una lista, y digo, gloria a Dios. Pero en lo poquito que no seas fiel, ya no estás siendo promocionado para que Dios te pueda confiar lo mucho. Por eso que se demora en tu vida nada menos el establecimiento de tu prosperidad. ¿Estás comprendiendo? Yo tengo que tener muy ajustado todos los elementos a los cuales realmente está mi fidelidad ante Dios, y vale más mi fidelidad que una pequeña cosita que hay por ahí. No, Dios no me va a decir nada si Dios es bueno conmigo. No, si Dios tiene misericordia. No, ya lo tomé y ya le pedí perdón. Entonces, nuestros vamos a decir, niveles de fidelidad a Dios lo vamos deteriorando y no nos damos cuenta que estamos expuestos ante el ángel del Señor, y no podrás decir que fue por ignorancia. Eso lo dice en el libro de Eclesiastés capítulo 5. Que a veces nosotros hablamos ante el ángel de Dios y hablamos en ignorancia. Pero sigamos, porque sigue siendo más grave después. ¿Sabe por qué es grave? Porque dice en el 16:11, sí, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?
Entonces, aquí tienes que ver, si tu fidelidad no es completa, porque fiel es algo que ya está completado, acabado, pero eso es lo que es fidelidad para Dios. Lo importante es que lo entienda el cuerpo de Cristo. Y hay mucha gente que dice que es fiel para con Dios y tiene una lista de ítems de los cuales sí está siendo fiel a Dios, pero no ve aquellos que ha sido causa de infidelidad para Dios y sabe que aún el no creer en una palabra de Dios, nosotros terminamos siendo infieles. Entonces se da cuenta que cuando más nos acercamos a la venida inminente en secreto de nuestro Señor Jesucristo, más Dios nos demanda de que estemos escañados por la potencia de la luz. Si yo no estoy escañado por la potencia de la luz, yo avanzaré, y cuando esté pensando, alabado sea Dios. ¿Sabe qué dicen las palabras? Yo no los conozco, yo no los conocí. De cierto os digo que aquel que oye mi palabra y no la hace, por eso que le dice, yo no os conocí. Y se acuerda a las vírgenes insensatas cuando le golpearon la puerta, que ya habían entrado las prudentes. ¿Se acuerda lo que le dije? Yo no los conozco. ¿Qué quiere sentir usted ahí? Yo no os conozco. ¿Qué le pasó? Le faltó aceite y eso era parte de la infidelidad. Yo creo que cuando no estamos bajo la potencia de la luz, no nos vemos escañados por Dios y vivimos una vida mediocre cristiana. Tenemos que estar bajo la potencia de la luz para que esté escañando nuestra verdadera fidelidad a Cristo, que es obedecerle en toda su palabra. ¿Estamos bien, iglesia? Porque ¿quién puede confiarte lo verdadero si somos injustos en las riquezas que Dios nos quiere enriquecer a través de su palabra? Es para reflexionar hoy, es para meditar. Muchos me llamarán Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Pero el Señor les va a decir, yo no los conocí. ¿Qué quiere decir? Que ni cuando habían comenzado lo había conocido. Entonces, es mejor verlo ahora. Pero, pastor, usted siempre con una palabra la cual, si la palabra de Dios nos quiere determinar en este tiempo, iglesia, para que seamos un testimonio vivo del cuerpo de Cristo en la tierra y que muchos puedan ser salvos a través de nosotros. Hay un compromiso, hay una responsabilidad de Dios expuesto a nosotros, confiado a nosotros, pero la tenemos que cumplir. Que cada uno en la parte del cuerpo no deje de hacer lo que Dios lo llamó. Amados, porque dice la palabra que en el 16:12, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Acá es más grave todavía, como dándole irresponsabilidad de aquello que no era tuyo y Dios te lo confía. Entonces yo tengo que tener temor reverente. Ese es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, con temor reverente, con respeto, con cuidado, con obediencia, estando prestando atención cuando el Espíritu Santo te quiere hablar una palabra y te quiere dejar establecido un establecimiento escritural para que sea fundamento para tu vida y que camines por ella. Entonces Dios está demandando un pueblo de Dios a lo cual es con unas capacidades de entendimiento del plan divino de Dios que se pueda ensanchar, que se pueda establecer cosas y que ya puedas caminar con ellas porque ya están no solo establecidas sino consolidadas dentro
de tu estructura ósea, dentro de tu cuerpo como casa de Dios, como templo del Espíritu Santo. ¿Estamos comprendiendo esto? Porque hay algo que dice, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si nosotros no somos fieles ni en lo secular, escúcheme bien, ¿se da cuenta? Ahí es un entrenamiento en lo secular para hacer testimonio de Cristo. Si yo no soy fiel, corro riesgo que no nos den lo que es vuestro. Entonces la fidelidad secular va paralela a la fidelidad con Dios. Sabe que podría contarle testimonios que son todos para la gloria de Dios, pero en la fidelidad de la actividad secular glorificamos a Cristo, testificamos de Cristo, testificamos de la luz, testificamos de la gracia, testificamos de la rectitud, de la integridad. Ahí empezamos a enumerar varias características que el hombre necesita tener, una estirpe a la cual Dios nos confió para que seamos perfectos, agradable a Dios, corazón conforme para cada Dios. Entonces, ¿estás conmigo, iglesia? En una obra en España, había más o menos unos 80, 90 empleados de distintos rubros, porque era tan... el dueño que estaba construyendo era nada menos el hijo de la empresa más importante en Europa de electricidad, de energía. Y tuve el privilegio de estar en esa obra, pero todos los días un señor con un saco estándar, una sonrisa, venía todos los días. Y yo lo atendía, pero nunca dejaba de hacer lo que tenía que hacer. Siempre me encontraba no hablando con nadie, sino siempre estando trabajando. Hasta que un día pasó, esa obra tuvo un año construyéndose. Y yo, justamente Dios me traslada, desde Madrid me traslada a Sevilla. Y fue algo tremendo lo que Dios hizo. Yo tuve que hacer la documentación, tuve que viajar, tuve que venir a mi país a hacer la documentación. Y estando yo en el país, yo tenía 30 días para hacer. Y sabe que me estaban llamando de esa empresa, que esa empresa era una empresa multinacional, y querían dejarme a cargo una obra importantísima de 500 viviendas, que la llevara al frente en el área que yo era especializado. Y sabe que yo le tenía que darle la respuesta, pero yo no podía llegar a tiempo porque mi documentación no estaba. ¿Quién había dispuesto eso? El hombre aquel, señor, que iba todos los días a la obra, ese hombre era nada menos el secretario general de la empresa, y estaba en día de jubilación, y él quería poner personas importantes y de ver y examinar quiénes podían ser útiles para la empresa, y entre ellos me escogió a mí. Eso yo te lo muestro en este testimonio breve, porque eso yo no lo vi. Yo lo único que hice fue lo correcto ante Dios. Lo único que hice fue ser fiel en la confianza que se me ha delegado, en la tarea que yo tengo que hacer, yo poder hacer lo mejor como para Dios y no para los ojos de los hombres. Muchos empleados y amigos de compañeros de trabajo, no amigos porque ellos me decían, nadie te va a valorar ni nadie te va a reconocer si hiciste 10, 20, 30 o 40. Pero el que el ojo todo lo ve,
es al que tenemos que nosotros servir. Entonces, cuando yo le sirvo al que todo lo ve, no tengo problema de poder, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Yo nunca serví a la riqueza para la gloria de Dios. Yo serví siempre a los ojos de mi Rey para testificar de su grandeza. Entonces, no confundamos que usted cuando trabaja a media máquina o no dando los resultados que están expuestos, está considerando que usted puede darle de eficiencia para donde trabaja, sino que usted primeramente tiene que ser eficiente con excelencia para el que lo ve todos los días, que se levanta, y después pretendemos aumentos, después pretendemos y queremos estar mejor o no nos damos cuenta por qué perdimos el trabajo. Yo conocí personas terribles que decían, qué injusto, qué bárbaro, porque perdía los trabajos. Durante 7, 8 años vi cómo perdía los trabajos. ¿Y sabe por qué? Era porque no trabajaba. Él creía que era jefe y señor en las obras. Y esa persona, cada lugar que lo tomaban, escoba nueva, barre bien, duraba unas semanas, unos meses y lo sacaban. Y yo te quiero decir una cosa. ¿Quién os confiará lo verdadero y quién te dará lo que es vuestro si no trabajas para los ojos de Dios todos los días de tu vida? Entonces empezamos a tener una mayor potencia de luz y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué te lo digo a través de esta palabra? Y ahora cuando vamos a seguir al capítulo 1 de Efesios te vas a dar cuenta por qué es importante, porque esto te lo estoy diciendo de una forma para que lo puedas abrazar, para que capaz cuando te hablo apasionado lo puedas rechazar, pero hoy yo quiero que puedas conmigo dejar establecimiento de que ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién te dará lo que es vuestro si no somos fieles en lo muy poco, pero ante los ojos de Dios en donde estés, en donde vayas? A donde vayas, tú tienes una bandera a la cual testificar. Y si la escondes para que no digan y te señalen, entonces, cuando le digas, Señor, Señor, tristemente serás rechazado. Yo quiero que vayas, y todo esto es una introducción para ver ahora en el libro de Efesios. Yo quiero que vayas al libro de Efesios, capítulo 1, mira, dice así, capítulo 1 de Efesios, y voy a leer desde el 3 porque es importante todo lo que está acá, porque para que veas que Dios es bueno y Dios tiene tanta misericordia de nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta y no la valoramos, y tenemos que darnos cuenta, iglesia, a la puerta de la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo debo cuidar mi mayordomía, cuidar mi administración, cuidar mi dispensación. Ahora lo vamos a ver. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo con toda bendición, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escuche. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Estamos bendecidos de antemano, desde antes de la fundación del mundo, según nos escogió 1:4, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuche, qué promisorio todo esto. Y vemos lo que Jesús sufría por aquel mayordomo, por aquella mayordomía mal llevada, administrada incorrectamente. Que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual a nuestras vidas en Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo.
y para que fuésemos santos, para que fuésemos fieles, para que fuésemos íntegros, para que fuésemos obedientes, sujetos, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Mire bien y esté atento ahora estos 4 versículos que viene de Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de lo que están en los cielos como lo que están en la tierra. Alabado sea Dios. Y ahora nos vamos a dar cuenta por qué era importante la administración, por qué era importante la mayordomía, que significa dispensación. En el versículo 10 dice que Dios, el Señor, se había propuesto reunir todas las cosas en Cristo, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en la mayordomía, en la administración del cumplimiento de los tiempos. ¿Y sabe de qué está hablando? La que está en los cielos como la que está en la tierra. La que está en la tierra somos nosotros. ¿Está comprendiendo? Así que hay una dispensación de tiempo aquí en la tierra, que pensamos que dispensación es una cierta cantidad de tiempo, y no. Es ser un buen administrador, ser un buen mayordomo de mi casa espiritual para unirme en las dispensaciones de los tiempos que vienen acá en la tierra con las dispensaciones que vienen de los tiempos de los cielos. Ese encuentro espiritual se tiene que completar en la mayordomía de la dispensación en la tierra, para que cuando baje la dispensación que baja de los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo, a reunirnos con Él, esté completa esa dispensación y mayordomía. ¿Se da cuenta qué grave que es? Si los niveles de fidelidad no los pasamos, se nos detiene todo este plan. La casa está detenida, la casa no está siendo administrada, la mayordomía de mi casa como casa de Dios, templo del Espíritu Santo, tabernáculo de Dios en la tierra, no está funcionando correctamente. Entonces yo estoy expuesto a los mayores riesgos, a los cuales yo quede postergado, a los cuales sufra lo que sufrió el mayordomo, a lo cual no iba a poder más administrar sus bienes. Dios te ha dado bienes para que puedan ser administrados en tu casa espiritual. Dios te ha enriquecido con todo lo que es el enriquecimiento y la riqueza de la prosperidad en Dios. ¿Qué prosperidad de Dios es la que te estás apropiando en esta etapa de tiempo escatológico de la venida de nuestro Señor? Y la iglesia no está preparada. Es un tema peligroso, iglesia de Jesucristo. ¿Sabe que es muy peligroso? ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo dijo. Lo dijo en Juan 14. Mira, Juan 14, versículo 3, lo dijo. Y si yo no estoy atento a lo que dice Jesús, dice Juan 14, y si me fuere, os prepararé lugar. ¿Qué está diciendo? La dispensación del tiempo que baja nuestro Señor, nos baja con nuestra casa espiritual, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amada iglesia, si mi casa no está preparada
acá en la tierra no se puede unir con la casa a la cual está preparando Dios en los cielos. Y muchas de las características de cómo puede ser construida es qué riquezas está dándole. Dice que las piedras preciosas, dice que la sabiduría y la inteligencia tienen mayor valor que las piedras preciosas. Entonces, si yo empiezo a dar el posicionamiento del verdadero valor de las riquezas en Cristo, que son la sabiduría, la inteligencia, el diseño al cual nos muestra cómo edificar nuestra casa y poder crecer y poder ser perfeccionado y poder ser transformado todo nuestro ser. ¿De qué riquezas yo quiero hacerme parte en este tiempo escatológico de la venida de mi Señor? Y no me doy cuenta que yo debo preparar mi casa, esta dispensación de tiempo acá en la tierra, como mayordomo de mi casa, como administrador de mi casa, que soy casa de Dios, templo del Espíritu Santo, como amada iglesia, como la estoy administrando. ¿A qué orden de prioridades le doy para mi casa? ¿Los adornos o lo necesario para construir completamente lo que Dios quiere completar en nosotros? El sistema nos engaña y nos forma un espíritu, una atmósfera a la cual de consumismo, y hay muchas cosas que están de más en los hogares, que están detenidas y guardadas en cajas sin darle utilidad, y pensamos que tener es parte de un enriquecimiento, de una prosperidad. Esa es la mayor pobreza que puede tener un cristiano. Esa es la mayor pobreza, porque el Señor quiere que realmente podamos entender la riqueza. Si yo no me doy cuenta de la riqueza, de la sabiduría de la palabra, es porque primeramente no ha actuado el temor reverente, que es el principio de la sabiduría. El temor reverente hace un reconocimiento a la grandeza de Dios y pone respeto y obediencia a su plan eterno. Entonces, Iglesia de Jesucristo, ¿qué prioridades le estoy dando en esta dispensación de administración de mi casa acá en la tierra para unirme con la casa que está en los cielos? ¿Vio? La dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Sabe que esta palabra es muy poderosa en cuanto a dimensión si lo recibes con el espíritu correcto. Dios nos está llamando a instar que seamos un buen administrador de nuestra casa espiritual. ¿Cuánto tiempo le das a Dios? ¿Qué tiempo es el que le das a Dios? ¿Qué tiempo de oración? ¿Qué tiempo de lectura? ¿Qué tiempo de ayuno? ¿Qué tiempo de poder visitar a personas que necesitan la palabra que Dios está administrando en tu vida? A aquellos necesitados. ¿Qué es lo que estás administrando? ¿Qué es lo que estás administrando de todas las riquezas que Dios te está dando? Entonces, nos demanda Dios tiempo, nos demanda Dios un cuidado, un respeto, una responsabilidad, no estar siendo negligente, sino diligente para Dios, ser un hombre con principios, un hombre a los cuales te puedes equivocar, pero eso no significa, una cosa es equivocarse sin darte cuenta y otra cosa es equivocarte sabiendo que te estás equivocando. ¿Estás comprendiendo? Entonces son dos cosas diferentes. Infidelidad, sabiendo tú que puedes causar una infidelidad a Dios, seguro, sabiendo que le puedes causar un dolor a Dios, seguro que no lo haces, porque la conciencia, cuando está sensible en la unidad y en la sensibilidad del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, Él te va a avisar que eso que estás haciendo está mal. Pero lo importante es que lo obedezcas. Lo importante es que lo obedezcas. Pero si haces algo
por ser atropellado, por no prestar atención, Dios también te estás haciendo. Dios te va a perdonar esa infidelidad en cuanto que no hiciste algo correcto, pero no te va a permitir que no tengas más y no preste más atención. Mira que un rey fue rechazado por no prestar atención. Entonces la falta de prestar atención nos hace desobedecer. Entonces yo tengo que estar sensible a la conciencia que tiene el Espíritu, a la conciencia de mi alma, a la cual unidas y sujetas al Espíritu del hombre, al cual quiero obedecer, al Espíritu Santo Divino de Dios, cada uno podamos caminar en rectitud, en integridad, en conocimiento de lo que hacemos y establecemos. Estamos agradando a Dios constantemente, testificando de la grandeza de su amor y nada menos de su plan en cuanto a diseño y en cuanto a integridad en nuestras propias vidas. Pastor, pareciera que cada día lo llevo a una instancia a la cual Dios a lo cual quiere que usted pueda ver que lo que Dios le ha regalado, lo que Dios le ha permitido y administrar y ser mayordomo de los bienes de nuestro Señor Jesucristo, de todos aquellos vestidos de Jesucristo, vestidos de la luz, vestidos de las armas de la luz, vestidos, empezamos a ver que todo eso tiene que estar nosotros en nuestras vestiduras para que podamos testificar de la grandeza. Y Dios realmente, al que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Dios quiere confiarte cosas grandísimas, pueblo de Jesucristo. Dios quiere confiarte generaciones de vidas que necesitan ser establecidas y engendradas a través de una palabra a la cual te pueda hacer despertar, te pueda hacer levantar, te pueda hacer poner en pie, pueda hacer que estés dispuesta a que el aceite del Espíritu Santo Divino de Dios pueda ungirte, pueda levantarte, pueda ponerte en posición a lo cual Dios quiere en este tiempo. Iglesia de Jesucristo, debemos despertar al plan divino de Dios que tiene Él para la iglesia, y es ahora, porque mañana puede ser tarde, iglesia. Tenemos que despertar, levantarnos y ponernos en pie. Esa es una etapa de resurrección de la iglesia. Esa es una etapa de levantamiento de la iglesia. Hagámoslo ahora para estar dispuestos y atentos a la venida a la cual yo vendré y tomaré de mí mismo. Yo llevaré a las moradas celestiales. Yo llevaré tu casa de dispensación acá en la tierra. Mostrará la casa que yo construyo en los cielos para ti. Alabado sea Dios. Por eso que sabe que muchas veces el enemigo quiere hacerme traer un dolor o sufrimiento de vivir en un loft 3x3. Después de vivir en un loft de 155 metros cuadrados. Y yo digo, aleluya, gloria a Dios. Sabe que el Señor su casa no la va a poder llevar. ¿Sabe cuántos padres sufriendo por las herencias? Sin nada nos vamos a llevar. Entonces hágalo todo alineado dentro de un ordenamiento divino de Dios. Por supuesto que Dios va a querer que tenga su casa, que usted viva dignamente, que pueda vivir. Hay llamados y llamados, hay propósitos y propósitos, y en cada uno de ellos Dios está forjando la dimensión de Dios en ti. Entonces, conforme como estés administrando tu casa, que puedas ver con una mayor dimensión de la eternidad de Dios, para que realmente tu casa, que puede ser física, y tu casa, la que es espiritual, que la estés administrando con una mayordomía correctamente, para que Dios te pueda confiar lo verdadero y confiar lo que es tuyo. Dios ya te entregó algo, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Entonces yo tengo que reflexionar cuando dice, ¿quién os dará lo que es vuestro? Solamente Dios es el único que te puede entregar lo que es vuestro,
porque Él ya lo determinó en la predestinación, que es lo preparado de antemano. Eso se llama predestinación. Iglesia de Jesucristo, hoy ha sido un día diferente. Hoy ha sido una palabra la cual, le digo la verdad, a mí me ha sedado. No es que me ha dado paz, sino hay algo que esta enseñanza yo sé que va a dar fruto. La iglesia necesita ser un buen administrador de su casa espiritual, porque en vano trabajan los edificadores si Dios no es Jehová el que edifica la casa. Si Dios no está edificando tu casa, tristemente vas a seguir una vida a la cual no quiero que a la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo no estés preparada. Así que dispensación es mayordomía, es administración de tu casa espiritual, que la hagas correctamente para que puedas encontrarte en esa unión de dispensaciones del cielo con la que vamos nosotros a ese encuentro aquí en la tierra. Así que, iglesia, te bendecimos en el nombre de Jesús y que puedas meditar esta mañana con cierta serenidad. Hoy el pastor no gritó, pero bueno, yo quiero que lo puedas ver desde los ángulos que el Espíritu Santo te está hablando para que puedas meditar. ¿Cómo está tu casa? Amén. Dios te bendiga. Cuando pienso en tu